Si logras hablar con mi madre sorda, te doy este restaurante completo. Esas fueron las palabras que cambiaron todo. Palabras dichas con burla, con desprecio, con la arrogancia de quien nunca ha conocido el verdadero significado de la humildad. Pero lo que ese millonario no sabía era que estaba a punto de recibir la lección más importante de su vida. Antes de continuarmos, deja tu like, suscríbete al canal. Y comenta desde dónde estás viendo esto. La verdad va a impactarte. Y vamos con nuestra historia. El restaurante La Terraza del Mar brillaba como una joya en el corazón del distrito financiero de Buenos Aires. Sus ventanales de piso a techo capturaban la luz dorada del atardecer porteño, reflejándola sobre manteles de lino blanco inmaculado y copas de cristal que costaban más que el salario mensual de cualquiera de los empleados. El aroma de trufas negras y vinos reserva flotaba en el aire acondicionado, mezclándose con el perfume caro de los comensales que podían pagar $300 por una cena. Era el tipo de lugar donde los poderosos cerraban negocios millonarios entre bocados de caviar, donde las risas eran medidas y las conversaciones siempre giraban alrededor del dinero, el poder y el prestigio. Julia Morales conocía cada rincón de ese lugar, cada mancha en la alfombra que había limpiado de rodillas, cada copa que había pulido hasta que brillara como un diamante, cada insulto susurrado que había tenido que soportar con una sonrisa profesional en el rostro. A sus 28 años, sus manos delicadas mostraban las marcas del trabajo duro, pequeñas cicatrices de quemaduras de platos calientes, callos de sostener bandejas pesadas durante horas. Su uniforme azul claro con detalles blancos estaba siempre impecable, planchado por ella misma en las madrugadas antes de tomar 2 colectivos para llegar al trabajo. Su cabello castaño oscuro lo llevaba recogido en una trenza prolija. Algunos mechones rebeldes enmarcaban su rostro de facciones suaves, donde unos ojos color miel guardaban historias que nadie en ese restaurante se había molestado en conocer. Para los clientes millonarios, Julia era invisible. Una sombra que aparecía cuando necesitaban más agua, que desaparecía cuando querían privacidad. Para el gerente era un número en la nómina, fácilmente reemplazable. Para sus compañeros era la chica callada que nunca se quejaba, que siempre tomaba los turnos extra, que jamás llegaba tarde. Nadie sabía que Julia Morales tenía un título universitario en interpretación de lengua de señas colgado en la pared de su pequeño departamento en Flores. Nadie sabía que había sacrificado su carrera profesional para cuidar a su padre enfermo durante 3 años, gastando todos sus ahorros en tratamientos médicos hasta quedarse sin nada. Nadie sabía que trabajaba como mesera porque necesitaba dinero urgente, porque las deudas del hospital no perdonan, porque la vida a veces obliga a las personas más preparadas a empezar desde cero. Pero ese jueves de otoño, todo iba a cambiar. Era las 7 de la tarde cuando Rodrigo Castellanos entró al restaurante como siempre lo hacía, como si fuera el dueño del mundo, y técnicamente lo era, al menos de ese mundo en particular. Rodrigo era el heredero del imperio gastronómico más importante de Argentina, una cadena de 20 restaurantes de lujo que se extendía desde Buenos Aires hasta Mendoza. A sus 45 años, su traje italiano de $3.000 se ajustaba perfectamente a su figura atlética, mantenida por un entrenador personal. Su cabello negro engominado hacia atrás, su reloj Rolex que destellaba con cada movimiento de muñeca, su sonrisa perfecta de dientes blanqueados que nunca llegaba a sus ojos fríos color gris acero. Rodrigo Castellanos era el tipo de hombre que había nacido en cuna de oro y creía que eso lo hacía superior a todos los demás. Esa noche venía acompañado de su madre, doña Vera Castellanos, y el contraste entre madre e hijo no podría ser más marcado.
Doña Vera caminaba con la elegancia natural de quien ha conocido tiempos mejores. Su vestido rojo carmesí de corte clásico hablaba de un gusto refinado que no necesitaba ostentar. Su cabello blanco como la nieve estaba peinado en un rodete bajo. Su collar de perlas era auténtico pero discreto. A sus 72 años, su rostro mostraba arrugas que contaban historias de risas y lágrimas, de una vida vivida con intensidad. Pero había algo en sus ojos azules, algo que Julia notó de inmediato, una profunda soledad, una tristeza que ningún lujo podía ocultar. Doña Vera era sorda de nacimiento y en el mundo de su hijo eso la había convertido en un problema, en una inconveniencia que él toleraba, pero nunca había intentado realmente comprender. Julia los condujo a la mesa principal, la reservada siempre para Rodrigo, junto al ventanal con la mejor vista de la ciudad. Sus tacones resonaban suavemente contra el piso de mármol mientras caminaba delante de ellos, consciente de la mirada evaluadora y despectiva que Rodrigo siempre le lanzaba a los empleados, como si fueran muebles que decoraban su restaurante. Doña Vera, en cambio, le sonrió con calidez cuando Julia le acercó la silla, un gesto simple de agradecimiento que pocas personas de su clase social se molestaban en hacer. «Traiga la carta de vinos», ordenó Rodrigo sin siquiera mirar a Julia, sus dedos ya tecleando algo en su teléfono celular de último modelo. «Y dígale al chef que prepare lo de siempre para mí. Mi madre, bueno, ella elegirá después, si es que logra decidirse». Había algo en su tono, un dejo de impaciencia mezclada con resignación que hizo que Julia sintiera una punzada en el pecho. Miró a Doña Vera, quien hojeaba el menú con atención, sus dedos delicados pasando por las páginas con cuidado. Pero Julia podía ver la confusión en su rostro, la forma en que sus labios se movían ligeramente intentando leer, tratando de comprender. Julia asintió profesionalmente y se retiró hacia la cocina, pero no pudo evitar voltear una vez más. Doña Vera había dejado el menú sobre la mesa y miraba por la ventana hacia las luces de la ciudad, su expresión vacía, ausente, como si estuviera completamente sola en una habitación llena de gente. La cocina era un caos controlado de llamas, vapor y voces. Don Manuel, el chef principal, un hombre robusto de 65 años con un delantal manchado de salsas y décadas de experiencia, gritaba órdenes a sus ayudantes mientras supervisaba 3 ollas al mismo tiempo. El calor era sofocante, el ruido ensordecedor. Julia se acercó a la estación de servicio donde Camila, su única amiga en el restaurante, estaba preparando una bandeja de entradas. «¿Rodrigo otra vez?», preguntó Camila en voz baja, una chica de 24 años, con cabello rubio teñido, recogido en una cola de caballo y ojos verdes, que siempre parecían estar tramando algo. «Ese tipo me pone los pelos de punta. La forma en que trata a su madre es horrible». Julia asintió mientras tomaba la carta de vinos, sus dedos temblando ligeramente. «Camila, ¿has visto cómo la mira? Como si fuera una carga». «Porque para él lo es», respondió Camila con amargura. «Los ricos como él no entienden lo que es el amor verdadero, solo entienden el dinero y el poder». Julia regresó al salón principal con la carta de vinos, pero lo que encontró la detuvo en seco. Rodrigo ya no estaba solo en la mesa. Había invitado a 3 de sus amigos empresarios, todos cortados con la misma tijera. Trajes caros, relojes ostentosos, sonrisas prepotentes. Estaban sentados alrededor de Doña Vera, quien permanecía en silencio, sus manos cruzadas sobre su regazo, su mirada perdida en algún punto del mantel. «Así que tu madre está aquí otra vez», decía uno de los hombres, un tipo calvo con bigote que Julia reconoció como Marcelo Fuentes, dueño de una cadena de concesionarios de autos de lujo. «¿Todavía no habla?». La risa que siguió fue cruel, despiadada.
Julia sintió que su sangre hervía, pero mantuvo la compostura profesional, acercándose a la mesa con pasos medidos. «Nunca ha hablado», respondió Rodrigo con un suspiro teatral, tomando un sorbo de su whisky. «Es sorda de nacimiento, completamente aislada en su propio mundo. A veces me pregunto si realmente entiende algo de lo que sucede a su alrededor». Doña Vera no reaccionó, porque no podía escucharlos. Pero Julia vio algo en su rostro, una pequeña contracción en la comisura de sus labios, como si pudiera sentir la vibración de las risas, como si supiera instintivamente que estaban hablando de ella. «Debe ser difícil llevarte con alguien que no puede comunicarse», comentó otro de los amigos, un hombre más joven con lentes de diseñador y una sonrisa burlona. «Ni te imaginas», respondió Rodrigo, reclinándose en su silla con aire de superioridad. «Toda mi vida ha sido así. Cenas silenciosas, cumpleaños sin conversación, navidades donde ella solo sonríe y asiente sin entender nada. Es agotador». Julia colocó la carta de vinos sobre la mesa con más fuerza de la necesaria, el sonido seco haciendo que Rodrigo finalmente la mirara. «¿Algún problema?», preguntó él con un tono que dejaba claro que no toleraría ninguna respuesta que no fuera «no, señor». «Ninguno», respondió Julia, su voz firme pero respetuosa. «¿Desean ordenar algo más?». Rodrigo la observó por un momento, sus ojos grises evaluándola como si fuera un insecto bajo una lupa. Luego, una sonrisa lenta y cruel se dibujó en su rostro. Una sonrisa que Julia había visto antes en clientes que disfrutaban humillando al personal de servicio. «¿Sabes qué?», dijo Rodrigo, alzando la voz lo suficiente para que varias mesas cercanas voltearan a mirar. «Hagamos esto interesante. Tengo una propuesta para ti, querida mesera». El restaurante comenzó a quedarse en silencio gradualmente, las conversaciones muriendo una por una, mientras más personas se daban cuenta de que algo estaba sucediendo en la mesa principal. Julia sintió docenas de ojos clavados en ella, el peso de la atención haciendo que su corazón latiera más rápido. «Verás», continuó Rodrigo, claramente disfrutando del espectáculo. «Mi madre aquí presente nunca ha podido comunicarse con nadie en este restaurante. Ningún mesero, ningún chef, nadie. Es imposible, así que te propongo un desafío». Hizo una pausa dramática tomando otro sorbo de su whisky, saboreando el momento. «Si logras comunicarte con mi madre, si logras que ella te haga un pedido, si consigues mantener una conversación real con ella». Rodrigo extendió sus brazos, abarcando todo el restaurante. «Te doy este lugar completo, documentos, título de propiedad, todo. Este restaurante valorado en $5 millones será tuyo». Un murmullo de incredulidad recorrió el salón. Los amigos de Rodrigo estallaron en carcajadas. Camila, que había salido de la cocina para presenciar la escena, tenía los ojos muy abiertos. Don Manuel se asomó desde la puerta de la cocina, su rostro arrugado mostrando preocupación. «Pero», agregó Rodrigo con una sonrisa aún más amplia, «cuando fracases, cuando demuestres que es imposible, como lo ha sido para todos los demás durante años, admitirás frente a todos aquí que personas como tú nunca podrán entender el mundo de personas como nosotros, que hay barreras que el dinero y la clase social han construido por buenas razones». El silencio que siguió fue denso, pesado, cargado de tensión. Julia sintió que sus manos temblaban, no de miedo, sino de una ira contenida que había estado acumulando durante meses de humillaciones silenciosas. Miró a doña Vera, quien permanecía ajena a toda la conversación, sus ojos tristes mirando hacia la ventana, completamente sola, en medio de una multitud que la trataba como si fuera invisible. Y entonces Julia vio algo que nadie más notó. Una lágrima solitaria rodando lentamente por la mejilla arrugada de doña Vera, brillando bajo las luces del restaurante antes de perderse en las sombras.
Algo se quebró dentro de Julia en ese momento. Todas las veces que había tenido que morderse la lengua, todas las humillaciones que había soportado, toda la injusticia que había presenciado en ese lugar de lujos y crueldad disfrazada de sofisticación. Ya no importaba el trabajo, ya no importaban las consecuencias. Lo que importaba era esa mujer elegante con el vestido rojo, esa madre que su propio hijo trataba como una carga, esa persona que merecía dignidad y respeto. Julia dio un paso adelante, su voz clara y firme cortando el silencio como un cuchillo. «Acepto». Las carcajadas estallaron inmediatamente. Los amigos de Rodrigo se daban palmadas en la espalda, deleitándose con lo que consideraban un entretenimiento inesperado. Rodrigo sonrió con satisfacción, seguro de su victoria, seguro de que estaba a punto de darle a esta mesera presumida la lección que necesitaba. Pero lo que ninguno de ellos sabía, lo que no podían imaginar en sus mundos de privilegio y arrogancia, era que Julia Morales no era simplemente una mesera, que su título universitario no era una decoración en la pared, sino una vocación nacida del amor más profundo, que cada gesto que estaba a punto de hacer había sido practicado miles de veces, pulido con dedicación y respeto. Julia caminó lentamente hacia donde estaba sentada doña Vera, consciente de que cada par de ojos en el restaurante la seguía. Podía escuchar los susurros, las apuestas sobre cuántos segundos tardaría en rendirse. Podía sentir la mirada burlona de Rodrigo quemándole la espalda. Se arrodilló junto a la silla de doña Vera, colocándose a la altura de sus ojos. La anciana finalmente la miró, sorprendida por la cercanía, por la intimidad del gesto, y entonces Julia levantó sus manos, sus dedos moviéndose con gracia y precisión en el espacio entre ellas, y comenzó a señar, en lengua de señas argentina, con cada movimiento cargado de respeto y calidez. Julia dijo: «Buenas noches, doña Vera. Mi nombre es Julia. Es un honor conocerla». El efecto fue instantáneo y devastador. Doña Vera se quedó completamente inmóvil. Sus ojos azules se abrieron enormemente. Su boca formó una pequeña O de shock absoluto. Sus manos, que habían estado descansando sobre su regazo, comenzaron a temblar visiblemente. Lágrimas frescas comenzaron a brotar de sus ojos, rodando libremente por sus mejillas mientras miraba a Julia como si estuviera viendo un milagro. El restaurante se había quedado en un silencio sepulcral. Nadie se reía ahora, nadie se movía. La sonrisa había desaparecido del rostro de Rodrigo, reemplazada por una expresión de shock que nunca había mostrado antes. Doña Vera levantó sus manos con movimientos temblorosos, sus dedos formando señas que solo Julia podía entender. Tú sabes lengua de señas. ¿Realmente puedes hablar conmigo? Julia asintió, sus propios ojos húmedos ahora, y respondió con sus manos: «Sí, doña Vera, puedo escucharla, puedo entenderla. Dígame, ¿qué le gustaría ordenar esta noche?». Pero doña Vera no respondió sobre comida. En cambio, sus manos se movieron con una urgencia desesperada, con palabras que había estado guardando durante décadas, palabras que nunca había podido compartir con nadie en ese lugar. «No he tenido una conversación real en años. Mi hijo nunca aprendió lengua de señas. Dice que no tiene tiempo. Vengo aquí cada semana y me siento tan sola, tan invisible. ¿Sabes lo que es estar rodeada de gente pero vivir en completo silencio?». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de doña Vera ahora. Años de soledad y frustración derramándose en ese momento de conexión humana genuina. Julia tomó las manos arrugadas de la anciana entre las suyas, apretándolas con suavidad. Y lo que nadie en ese restaurante podía saber todavía era que esta conversación estaba a punto de cambiar no solo sus vidas, sino de exponer verdades que algunos habrían preferido mantener ocultas para siempre. Julia podía sentir el peso de 100 miradas sobre ella,
Pero en ese momento nada importaba excepto la mujer frente a ella, la mujer cuyas manos temblaban entre las suyas, la mujer que por primera vez en años estaba siendo realmente vista, realmente escuchada. Julia soltó suavemente las manos de doña Vera y comenzó a señalar de nuevo sus movimientos fluidos y llenos de compasión. Doña Vera, no está sola. Yo la veo, yo la escucho y voy a estar aquí todo el tiempo que necesite. Doña Vera se llevó una mano al pecho, tratando de controlar las emociones que amenazaban con abrumarla. Sus dedos se movieron de nuevo, esta vez más firmes, más confiados. Hace 30 años que no tengo una conversación real con alguien que no sea mi intérprete del hospital. ¿Cómo es que tú, una joven mesera, sabes lengua de señas tan perfectamente? Julia miró brevemente hacia Rodrigo, quien permanecía sentado con el rostro pálido, completamente mudo por primera vez en su vida. Sus amigos empresarios habían dejado de reír. Algunos incluso parecían incómodos, como si de repente se dieran cuenta de que habían estado celebrando algo profundamente cruel. El restaurante entero contenía la respiración, esperando, observando este momento íntimo que se desarrollaba ante sus ojos. Julia volvió su atención a doña Vera y comenzó a señalar, pero esta vez con una tristeza profunda en sus movimientos. Mi hermana menor, Lucía, nació sorda. Era 6 años menor que yo. Cuando nuestros padres descubrieron su condición, muchos les dijeron que era una tragedia, una carga, pero yo nunca la vi así. Para mí, Lucía era perfecta. Aprendí lengua de señas cuando tenía 8 años para poder hablar con ella. Nos volvimos inseparables. Doña Vera se inclinó hacia adelante, completamente absorta en la historia. Sus ojos brillantes de lágrimas, pero también de una conexión que no había sentido en décadas. Señor, ¿y dónde está tu hermana ahora? La pausa de Julia fue dolorosa. Sus manos se detuvieron en el aire por un momento antes de continuar, y cuando lo hicieron, había una pesadez en cada gesto. Lucía murió cuando tenía 14 años. Neumonía que se complicó. En el hospital los médicos no sabían lengua de señas. Yo era solo una adolescente de 20 años, traduje cada palabra, cada síntoma, cada miedo que ella tenía. Pero no fue suficiente. En sus últimos días me hizo prometer algo. Doña Vera tomó las manos de Julia, invirtiéndose ahora los roles, la anciana consolando a la joven. Señó con urgencia, ¿qué te hizo prometer? Me hizo prometer que nunca dejaría que otra persona sorda se sintiera invisible o sola, que usaría la lengua de señas para construir puentes, no muros, que honraría su memoria dándoles voz a quienes el mundo intenta silenciar. Julia se secó las lágrimas con el dorso de la mano, consciente de que su máscara profesional se había desmoronado completamente, pero ya no le importaba. Por eso estudié interpretación. Por eso durante años trabajé en escuelas para niños sordos, en hospitales, en juzgados, hasta que mi padre se enfermó y tuve que elegir entre mi carrera y cuidarlo. El silencio en el restaurante era ahora diferente. Ya no era expectante o burlón. Era reverente, pesado con emociones que nadie esperaba sentir esa noche. Camila, de pie junto a la pared, tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Don Manuel, el viejo chef, se había quitado su gorro de cocina y lo sostenía contra su pecho, sus ojos húmedos. Incluso algunos de los clientes millonarios que habían estado observando la escena con diversión cruel, ahora miraban hacia abajo, incapaces de sostener la mirada ante tanta verdad desnuda. Pero fue Rodrigo quien estaba completamente destrozado. Su rostro, usualmente tan compuesto, tan seguro, había pasado por una transformación completa. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por algo que nunca antes había mostrado en ese restaurante: vergüenza genuina. Sus manos temblaban mientras sostenía su copa de whisky, pero no bebía. Solo miraba a su madre. Realmente la miraba. Quizás por primera vez en años, viendo no a una carga o una inconveniencia,
sino a una mujer que había vivido décadas en soledad, porque él nunca se había molestado en aprender su idioma. Doña Vera señó de nuevo, sus movimientos ahora urgentes, casi frenéticos. «Julia, necesito que le digas algo a mi hijo, algo que he querido decirle durante 30 años, pero nunca he podido». Julia asintió, poniéndose de pie y volteando hacia Rodrigo. Toda la atención del restaurante se desplazó hacia el empresario millonario, quien ahora parecía querer desaparecer en su silla. Julia habló en voz alta. «Clara, traduce las palabras que las manos de Doña Vera formaban con una pasión contenida durante décadas. Dice tu madre, Rodrigo, durante 30 años te he visto construir un imperio. Te he visto convertirte en un hombre rico y poderoso. Te he aplaudido en tus graduaciones, aunque no podía escuchar los discursos. Te he abrazado en tus éxitos, aunque nunca pudiste contarme los detalles. He estado en cada cumpleaños, cada cena, cada evento familiar, sentada en silencio mientras el mundo giraba a mi alrededor». La voz de Julia se quebró ligeramente, pero continuó, porque las manos de Doña Vera no se detenían. Las palabras brotaban después de años de ser contenidas. «Dice, pero nunca, ni una sola vez, te tomaste el tiempo de aprender mi idioma. El idioma que tu padre aprendió en 6 meses cuando nací sorda. El idioma que tu hermana menor aprendió cuando era niña, antes de mudarse a España. Yo no elegí ser sorda, hijo, pero tú elegiste ser sordo a mi existencia». Rodrigo se había puesto de pie, su rostro descompuesto, las lágrimas corriendo libremente ahora por sus mejillas. Intentó hablar, pero las palabras no salían. Doña Vera continuó señando, implacable, liberando 3 décadas de dolor. Dice, «Cada semana vengo a tu restaurante porque es el único momento que pasas conmigo, pero me siento aquí, en silencio, mirando cómo hablas con tus amigos, cómo te ríes, cómo vives una vida que nunca he podido compartir contigo. Me has convertido en un mueble decorativo, en una obligación que cumples, trayéndome a cenar una vez por semana. ¿Sabes qué he pedido en todos estos años? Siempre lo mismo, porque nunca me has preguntado qué me gustaría probar». Julia tuvo que pausar para secarse las lágrimas antes de continuar traduciendo. En todo el restaurante no había un ojo seco. Los meseros lloraban abiertamente. Los clientes, muchos de ellos madres y padres, ellos mismos, tenían expresiones de horror y reconocimiento en sus rostros. Los amigos empresarios de Rodrigo se habían levantado silenciosamente de la mesa, retirándose, incapaces de enfrentar la magnitud de lo que estaban presenciando. Las manos de Doña Vera continuaron, más suaves ahora, pero no menos devastadoras. Dice, «No te culpo por mi sordera, hijo, pero sí te culpo por tu silencio, por elegir la comodidad sobre la conexión, por decidir que yo no valía el esfuerzo de aprender unas cuantas señas. Hoy, por primera vez en 30 años, alguien me trató como un ser humano completo, y no fue mi hijo millonario, fue una mesera que tú intentaste humillar». Rodrigo se derrumbó en su silla, su cabeza entre sus manos, sus hombros sacudiéndose con sollozos que ya no podía contener. El hombre que había entrado al restaurante hace una hora con la arrogancia de un rey, ahora lloraba como un niño, confrontando por primera vez el monstruo en el que se había convertido. Julia miró a Doña Vera, quien asintió con agradecimiento, pero la anciana no había terminado. Sus manos se movieron de nuevo, esta vez con una pregunta que había estado esperando hacer durante años. «¿Puedes decirme qué hay en el menú de verdad? No lo que mi hijo siempre ordena para mí. Quiero saber qué opciones tengo. Quiero elegir por mí misma». Julia tomó el menú y pasó los siguientes 10 minutos traduciéndolo completo, cada plato, cada ingrediente, cada opción. Y por primera vez en 30 años de venir a ese restaurante, Doña Vera hizo un pedido real, eligió su propia comida, expresó sus preferencias. Quería el risotto de hongos silvestres, no el salmón que su hijo siempre pedía para ella. Quería el vino tinto Malbec,
no el agua sin gas que asumían que prefería. Quería el postre de chocolate con dulce de leche, algo que nunca había tenido la oportunidad de pedir. Don Manuel, quien había estado observando todo desde la cocina, se acercó personalmente, sus ojos rojos de llorar. Se arrodilló junto a doña Vera y con torpeza pero con intención genuina intentó formar algunas señas básicas que había aprendido hacía décadas cuando su propio nieto nació con problemas de audición. Eran señas simples, imperfectas, pero el mensaje era claro. Es un honor cocinar para usted. Doña Vera estalló en lágrimas frescas, abrazando al viejo chef, quien también lloraba abiertamente. Era un momento de humanidad pura, de conexión que trascendía las barreras del lenguaje y la clase social, un recordatorio de que la compasión no requiere palabras, solo intención. Camila se acercó con una libreta, sus manos también intentando algunas señas básicas que había visto hacer a Julia. ¿Puedo aprender? ¿Me enseñarías lengua de señas? Julia tradujo para doña Vera, quien asintió con entusiasmo, sus ojos brillando con una esperanza que no había sentido en años. Y entonces algo extraordinario comenzó a suceder. Uno por uno, otros meseros se acercaron, haciendo la misma pregunta. Algunos clientes también se levantaron de sus mesas, preguntando dónde podían aprender lengua de señas, disculpándose por haber disfrutado del espectáculo cruel que Rodrigo había intentado montar. Pero Rodrigo permanecía sentado, destrozado, observando cómo su madre florecía bajo la atención de extraños que la trataban con más dignidad que su propio hijo en décadas. Finalmente, se puso de pie sobre piernas temblorosas y caminó hacia donde estaba su madre. Se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas, su rostro un mapa de arrepentimiento. «Mamá», dijo con voz quebrada, sabiendo que ella no podía escucharlo, pero necesitando decirlo de todas formas. Lo siento tanto». Doña Vera miró a su hijo, y en sus ojos había dolor, pero también algo más. Una puerta entreabierta, una posibilidad de redención. Señó algo, y Julia tradujo con voz suave. Dice, las palabras son fáciles, hijo. Las acciones son lo que cuenta. Si realmente lo sientes, aprende mi idioma. No para cumplir una promesa esta noche, sino porque me amas lo suficiente como para entrar a mi mundo, en lugar de esperar que yo exista en silencio en el tuyo. Rodrigo asintió, las lágrimas cayendo sobre las manos de su madre. Lo haré, te juro que lo haré. Y Julia se volvió hacia la mesera que había expuesto su crueldad y su negligencia. El restaurante es tuyo, legalmente, completamente tuyo. Cumpliré mi promesa. Pero fue entonces cuando Julia hizo algo que nadie esperaba. Negó con la cabeza suavemente. No quiero el restaurante, dijo Julia, su voz firme pero amable. Nunca lo quise, pero sí quiero algo más. El restaurante entero esperó, conteniendo la respiración colectivamente. Rodrigo la miró con confusión. ¿Qué quieres entonces? Julia se volvió hacia doña Vera y comenzó a señar, traduciendo simultáneamente para que todos pudieran escuchar. Quiero que este restaurante se convierta en el primer establecimiento completamente inclusivo de Buenos Aires. Quiero que contraten a personal sordo. Quiero que todos los meseros aprendan lengua de señas básica. Quiero menús en braille para los ciegos. Quiero rampas y acceso para personas en sillas de ruedas. Quiero que este lugar, que ha sido un símbolo de exclusividad y privilegio, se transforme en un símbolo de inclusión y dignidad para todos. El silencio que siguió fue absoluto. Y entonces, lentamente, comenzó el aplauso. Primero fue don Manuel, sus manos callosas golpeando juntas con fuerza. Luego Camila y después los otros meseros. Los clientes se unieron, uno por uno, hasta que todo el restaurante estaba de pie, aplaudiendo. Muchos con lágrimas en los ojos, testigos de algo que nunca olvidarían. Doña Vera se puso de pie y con movimientos lentos pero decididos, abrazó a Julia con una fuerza que contradecía su edad.
Era el abrazo de una madre agradecida, de una mujer que finalmente había encontrado a alguien que la veía como un ser humano completo. Sus manos señaron contra el hombro de Julia. «Gracias por devolverme mi voz». Rodrigo, todavía de rodillas, miró a Julia con una mezcla de respeto y asombro. «Lo haremos, todo lo que pediste, y más. Te contrato como directora de inclusión, con un salario 3 veces mayor que el de gerente general, y yo voy a tomar clases de lengua de señas todos los días, hasta que pueda tener una conversación real con mi madre». Julia ayudó a doña Vera a sentarse de nuevo, y esta vez, cuando el chef trajo personalmente el risotto de hongos que la anciana había ordenado, lo hizo con una reverencia que raramente mostraba. Y por primera vez en 30 años de cenar en ese restaurante, doña Vera disfrutó cada bocado, no porque la comida fuera diferente, sino porque finalmente había sido ella quien la eligió. Mientras la noche continuaba, algo mágico comenzó a suceder. Clientes que usualmente nunca hablaban entre mesas comenzaron a compartir historias. Una mujer confesó que su hermano era sordo y que ella, avergonzada, había cortado contacto con él años atrás. Un hombre admitió que su hija tenía parálisis cerebral y que él había pagado por cirugías costosas, pero nunca había aprendido realmente a comunicarse con ella. Historias de vergüenza, arrepentimiento y esperanza de redención llenaron el aire del restaurante esa noche. Camila se sentó junto a Julia durante un descanso, ambas observando cómo doña Vera conversaba animadamente en señas con 2 estudiantes universitarios de una mesa cercana que sabían algo de lengua de señas. La anciana estaba radiante, más viva de lo que nadie la había visto jamás. «¿Cómo supiste?», preguntó Camila en voz baja. «¿Cómo supiste que esto era lo que necesitaba pasar?». Julia negó con la cabeza. «No lo sabía. Solo sabía que no podía quedarme de brazos cruzados mientras alguien trataba a otra persona como si fuera invisible. Mi hermana Lucía me enseñó que la lengua de señas no es solo un idioma, es un acto de amor. Es decirle a alguien, tu voz importa, tu existencia importa, haré el esfuerzo de entrar a tu mundo porque me importas». En ese momento, uno de los amigos empresarios de Rodrigo, el que había hecho los comentarios más crueles al principio de la noche, se acercó tímidamente a Julia. Era Marcelo Fuentes, el dueño de concesionarios, un hombre que claramente no estaba acostumbrado a disculparse. «Señorita», comenzó, su voz rasposa de vergüenza. Necesito disculparme. Lo que dije, lo que celebré esta noche. No tengo excusa, pero quiero cambiar. Mi empresa tiene 50 empleados. Vendría a darnos capacitación en sensibilidad e inclusión». Julia lo miró por un largo momento, viendo en sus ojos arrepentimiento genuino. Asintió. «Sí, pero no solo capacitación. Quiero que contraten a personas con discapacidades, que demuestren con acciones, no solo con palabras». Marcelo asintió vigorosamente. «Lo haré, lo prometo». Y así, uno por uno, los testigos de esa noche comenzaron a comprometerse. Compromisos de aprender lengua de señas, de contratar de manera más inclusiva, de mirar realmente a las personas que habían estado ignorando. No era redención completa, no borraba años de negligencia y crueldad casual, pero era un comienzo. Rodrigo se acercó a Julia más tarde esa noche, cuando el restaurante comenzaba a vaciarse. Tenía una carpeta en sus manos, documentos legales ya preparados. «Insisto en que el restaurante sea tuyo», dijo, «pero entiendo si no lo quieres. Entonces, al menos acepta esto. 50% de propiedad. Seremos socios. Tú diriges la transformación inclusiva. Yo pongo los recursos. Y todas las ganancias del primer año van a fundaciones para personas sordas y con discapacidades». Julia consideró la oferta. Parte de ella quería rechazarla por completo, mantener la pureza de su posición moral. Pero entonces miró a doña Vera,
quien la observaba con esperanza en los ojos, y comprendió algo importante. El cambio real requería estar dentro del sistema, no solo criticarlo desde afuera. «Acepto», dijo Julia, «pero con condiciones adicionales, becas de educación para niños sordos, programas de empleo para adultos con discapacidades. Y tu madre tiene veto en todas las decisiones importantes del restaurante». Rodrigo miró a su madre, quien asintió con una sonrisa que iluminaba toda su cara. Trato hecho. Cuando el restaurante finalmente cerró esa noche, pasadas las 2 de la madrugada, Julia se quedó un momento sola en el comedor vacío. Se sentó en la misma silla donde había estado doña Vera, mirando por la ventana las luces de Buenos Aires titilando en la oscuridad. Pensó en su hermana Lucía, en la promesa que le había hecho tantos años atrás. «Lo hice, hermanita», susurró al aire. «Le di voz a alguien que el mundo intentaba silenciar. Y esto es solo el comienzo». Pero lo que Julia no sabía todavía era que esa noche no había terminado realmente, que había una persona más en el restaurante, alguien que había estado observando todo desde las sombras, tomando notas, grabando discretamente con su teléfono. Patricia Vega, una periodista de investigación de uno de los diarios más importantes de Argentina, había estado cenando en una mesa del fondo cuando todo comenzó, y lo que había presenciado iba a cambiar todo. El sol de la mañana siguiente entró por la ventana del pequeño departamento de Julia en Flores, despertándola después de apenas 3 horas de sueño. Su cuerpo estaba exhausto, pero su mente no dejaba de reproducir los eventos de la noche anterior como una película en bucle. Se sentó en el borde de su cama, mirando el título universitario enmarcado en la pared, y por primera vez en 3 años, desde que había tenido que abandonar su carrera, sintió que Lucía estaría orgullosa de ella. Su teléfono vibró sobre la mesita de noche. Un número desconocido. Julia dudó antes de contestar, pero algo le dijo que debía hacerlo. «¿Julia Morales?» Una voz femenina, profesional pero cálida. «Mi nombre es Patricia Vega. Soy periodista de La Nación. Estuve presente anoche en la terraza del mar. Necesito hablar con usted. Es urgente». Julia sintió un nudo en el estómago. «¿Periodista? No estoy segura de querer». «Escuche», interrumpió Patricia, su voz volviéndose más urgente. «Lo que sucedió anoche no fue solo un momento bonito entre usted y una anciana. Fue un espejo sostenido frente a toda una clase social que ha estado ignorando su privilegio y su crueldad casual durante décadas. Y si me lo permite, quiero que el país entero vea ese espejo, pero solo con su permiso. Esta es su historia para contar». 3 horas después, Julia estaba sentada en la oficina del periódico, una taza de café humeante entre sus manos, mientras Patricia revisaba las notas y los videos discretos que había tomado la noche anterior. La periodista era una mujer de 38 años, cabello negro corto, lentes de montura gruesa y una intensidad en sus ojos que hablaba de alguien que había dedicado su vida a exponer injusticias. «Julia», dijo Patricia, volteando su laptop para mostrarle la pantalla. «He estado investigando a Rodrigo Castellanos durante meses. Explotación laboral en sus cocinas, salarios por debajo del mínimo, despidos injustificados, pero nunca pude conseguir que nadie testificara. Todos tenían miedo de perder sus trabajos. Y entonces, anoche, sin proponértelo, expusiste algo aún más profundo. La deshumanización sistemática que personas como él practican todos los días». Julia miró los documentos esparcidos sobre el escritorio. Contratos laborales abusivos, testimonios anónimos de empleados, fotografías de condiciones de trabajo deplorables en algunas de las cocinas de la cadena de restaurantes de Rodrigo. Se sintió mareada. «Pero él prometió cambiar», dijo Julia débilmente. «Anoche parecía genuinamente arrepentido». Patricia se recostó en su silla, su expresión suavizándose. «Y quizás lo esté,
Las personas pueden cambiar, pero el cambio real necesita accountability, necesita transparencia, necesita que la luz brille sobre la oscuridad. ¿Me permites contar tu historia? No solo lo que pasó anoche, sino por qué sabes lengua de señas, por qué trabajas como mesera cuando eres una profesional titulada, por qué el sistema está diseñado para mantener a personas como tú en posiciones de servicio, mientras personas como Rodrigo heredan imperios sin nunca tener que desarrollar empatía. Julia pensó en Lucía, pensó en su padre, quien había muerto 6 meses atrás, después de agotar todos sus ahorros en tratamientos. Pensó en doña Vera, en esa lágrima solitaria rodando por su mejilla mientras su propio hijo la ignoraba. Pensó en todos los meseros, cocineros, personal de limpieza que había conocido durante su tiempo en el restaurante, cada uno con sus propias historias de dignidad pisoteada. «Cuente la historia», dijo Julia finalmente, «pero con una condición. No quiero ser presentada como una heroína. Quiero que esto sea sobre doña Vera, sobre todas las personas que son tratadas como invisibles todos los días. Que esto sea sobre el cambio que necesitamos como sociedad». Patricia sonrió, extendiendo su mano. Trato hecho. El artículo se publicó 2 días después en la portada de La Nación. El titular era simple pero devastador. El lenguaje del corazón, cómo una mesera expuso la crueldad de la élite argentina. La fotografía principal, tomada discretamente por Patricia, mostraba a Julia arrodillada junto a doña Vera, sus manos formando señas mientras la anciana lloraba de gratitud. En el fondo, apenas visible pero imposible de ignorar, estaba Rodrigo con la cabeza entre las manos, la imagen perfecta del privilegio confrontando sus consecuencias. El artículo se volvió viral en cuestión de horas. Primero en Argentina, luego en toda Latinoamérica y finalmente, traducido y compartido millones de veces en todo el mundo. Las redes sociales explotaron. El lenguaje del corazón se convirtió en trending topic mundial. Pero no era solo la historia bonita de una mesera que sabía lengua de señas. Era la conversación más amplia que Patricia había tejido magistralmente, sobre clase social, sobre discapacidad, sobre cómo la sociedad trata a las personas como desechables cuando no cumplen con estándares arbitrarios de normalidad o éxito. El teléfono de Julia no dejaba de sonar. Ofertas de entrevistas de televisión, invitaciones a programas de radio, solicitudes de universidades queriendo que diera charlas. Pero también algo más hermoso. Mensajes de personas sordas de todo el país agradeciéndole por visibilizar su experiencia, historias de familias que finalmente habían decidido aprender lengua de señas para comunicarse con sus seres queridos, escuelas reportando incrementos masivos en inscripciones para cursos de lenguaje de señas. Pero el impacto más inmediato fue en la terraza del mar. La mañana después de que el artículo se publicara, había una fila de más de 200 personas afuera del restaurante. No eran los clientes millonarios habituales, eran familias, estudiantes, personas con discapacidades, activistas, todos queriendo ser parte de la transformación que Julia había inspirado. Rodrigo estaba dentro, sentado en la misma mesa donde todo había sucedido, pero esta vez no estaba solo. Doña Vera estaba junto a él y frente a ellos había una profesora de lengua de señas, una mujer joven con audífonos y una paciencia infinita, enseñándole sus primeras señas a un empresario millonario que finalmente había decidido ser humilde. Julia llegó al restaurante al mediodía, vestida no con su uniforme de mesera, sino con ropa casual, jeans, una blusa blanca sencilla, su cabello suelto por primera vez desde que trabajaba ahí. Rodrigo se puso de pie al verla y torpemente, con movimientos inseguros, intentó señalar «gracias». Era imperfecto. Sus dedos no formaban las señas correctamente, pero la intención era clara. Doña Vera, sentada a su lado, tenía lágrimas en los ojos nuevamente, pero estas eran lágrimas de esperanza.
Su hijo finalmente estaba intentando entrar a su mundo. «Vamos a necesitar remodelar todo el restaurante», dijo Rodrigo, volviendo al español, claramente frustrado con su torpeza en lengua de señas. «Contratistas, diseñadores, especialistas en accesibilidad. Ya hablé con arquitectos que trabajan en diseño universal. El restaurante cierra por 3 meses para transformación completa». Julia asintió, pero levantó una mano. «Antes de eso, necesitamos hablar con el personal. Todos, porque esto no funciona si es solo una decisión de arriba hacia abajo. Necesitamos que los empleados sean parte del proceso». Esa tarde, en el restaurante cerrado temporalmente, se reunió todo el personal. Los 32 meseros, los 15 cocineros, el personal de limpieza, los bartenders, todos. Muchos estaban nerviosos, habiendo escuchado rumores de que el restaurante cerraría permanentemente, que todos perderían sus trabajos. Pero lo que Julia y Rodrigo estaban a punto de proponer era algo completamente diferente. «Durante años», comenzó Julia, su voz firme pero amable, «este lugar ha operado bajo un modelo donde el personal de servicio es tratado como invisible, como intercambiable. Eso termina hoy. Rodrigo y yo hemos decidido transformar la Terraza del Mar en el primer restaurante cooperativo e inclusivo de Argentina». Un murmullo de confusión recorrió el grupo. Camila levantó la mano tímidamente. «¿Qué significa eso exactamente?». Rodrigo se puso de pie, tomando una respiración profunda. «Significa que cada empleado que haya trabajado aquí por más de un año recibe acciones del restaurante. 5% del negocio se distribuye entre ustedes. Significa que las decisiones importantes se toman en conjunto. Significa que los salarios aumentan un 40% inmediatamente y las propinas se redistribuyen equitativamente. Significa que tienen seguro médico completo, licencia parental pagada y horarios humanos que respetan su vida fuera del trabajo». El silencio que siguió fue de shock absoluto. Don Manuel, el viejo chef, fue el primero en hablar, su voz quebrándose. «¿Por qué? ¿Por qué hacer esto?». Fue doña Vera quien respondió, señando mientras Julia traducía. «Porque mi hijo finalmente entendió que un negocio construido sobre la explotación de otros es un castillo de arena. Porque riqueza sin humanidad es pobreza del alma. Porque si no tratamos a las personas con dignidad, entonces no merecemos su servicio». Las lágrimas comenzaron a fluir. Empleados que habían trabajado en condiciones difíciles durante años, que habían sido tratados como engranajes reemplazables en una máquina, de repente estaban siendo reconocidos como seres humanos con valor intrínseco. Camila abrazó a Julia, sollozando contra su hombro. Don Manuel estrechó la mano de Rodrigo con una fuerza que hablaba de décadas de resentimiento finalmente disuelto. Pero Julia no había terminado. «Y hay más. Vamos a contratar específicamente a personas con discapacidades. Meseros sordos, cocineros en sillas de ruedas, personal de limpieza con síndrome de Down. Este restaurante va a demostrar que la inclusión no es caridad, es justicia, y que las personas con discapacidades no necesitan nuestra lástima, necesitan oportunidades». Los siguientes 3 meses fueron un torbellino de actividad. El restaurante se transformó completamente. Se instalaron rampas y elevadores. Los baños se rediseñaron para ser completamente accesibles. Se crearon menús en braille, menús con imágenes para personas con dificultades cognitivas, códigos QR que enlazaban a videos en lengua de señas explicando cada plato. Las mesas se espaciaron más para permitir sillas de ruedas. Se instaló un sistema de luces que parpadeaban cuando alguien llamaba a un mesero para que empleados sordos pudieran saber cuándo se les necesitaba. Pero más importante que los cambios físicos fueron los cambios humanos.
Todo el personal tomó un curso intensivo de lengua de señas básica de 6 semanas. Rodrigo asistió a cada clase, sentado junto a sus empleados, cometiendo errores, siendo corregido, aprendiendo humildad por primera vez en su vida. Doña Vera venía a las clases como asistente de la profesora, su rostro radiante al ver a toda esta gente esforzándose por aprender su idioma. Se contrató a 8 personas sordas como parte del nuevo personal. María, una mujer de 35 años que había sido rechazada de cientos de trabajos a pesar de tener un título en hospitalidad. Carlos, un joven de 24 años, cuya familia lo había abandonado por ser sordo. Sofía, una madre soltera de 40 años que había estado limpiando casas porque ningún restaurante la contrataba. Cada uno llegó con sus propias heridas, su propio escepticismo, su propia historia de rechazo, y cada uno encontró no solo un trabajo, sino una comunidad. La historia de la transformación fue documentada por Patricia Vega en una serie de artículos de seguimiento. Cada semana publicaba actualizaciones, entrevistas con empleados, fotografías del progreso. Los artículos mostraban no solo los éxitos, sino también los desafíos. Las veces que la comunicación fallaba y se tenían que encontrar nuevas soluciones. Los clientes que se quejaban de que el servicio era demasiado lento porque los meseros sordos necesitaban más tiempo para comunicarse. Los momentos de frustración, cuando el equipo se daba cuenta de que la accesibilidad era más complicada de lo que habían imaginado. Pero también mostró los triunfos. Como la vez que un cliente habitual, un hombre de negocios, que había sido de los más despectivos antes de la transformación, aprendió lengua de señas básica para poder pedir su café directamente a María, la nueva mesera sorda. Como cuando Carlos, el joven sordo, creó un menú especial de bebidas inspirado en la cultura sorda, con nombres en señas que los clientes podían aprender, como cuando don Manuel comenzó a enseñar cocina a Sofía, quien descubrió que tenía un talento natural para la repostería. 3 meses después de aquella noche fatídica, la terraza del mar reabrió sus puertas. La fila afuera era aún más larga que la primera vez. Miles de personas querían ser parte de este experimento en humanidad radical. Pero el restaurante había implementado un sistema de reservaciones que priorizaba la diversidad. 50% de las mesas estaban reservadas para personas con discapacidades y sus familias. 25% para familias de bajos ingresos con precios subsidiados y 25% para el público general con los precios completos que subsidiaban el resto. La noche de la reapertura, Julia estaba en el centro del salón, no como mesera, sino como directora de inclusión, observando con orgullo cómo su visión cobraba vida. Meseros sordos se comunicaban con clientes en lengua de señas. Meseros oyentes traducían cuando era necesario, pero cada vez menos, porque más clientes estaban aprendiendo señas básicas. Un cocinero en silla de ruedas dirigía una estación de pasta accesible especialmente diseñada. Una hostess con síndrome de Down recibía a los invitados con una sonrisa genuina que iluminaba todo el lugar. Y en la mesa principal, la que una vez había sido exclusivamente de Rodrigo, estaban sentados doña Vera, Rodrigo y Julia. Pero esta vez no como millonario y empleada, sino como socios, como amigos unidos por una misión común. Rodrigo intentó señalar algo elaborado, se trabó, se frustró y luego se rió de sí mismo. Doña Vera lo corrigió gentilmente, sus manos guiándolas de él. Era un momento de intimidad madre-hijo que nunca habían tenido antes. 30 años de distancia finalmente empezando a cerrarse. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo Rodrigo en voz alta, para que Julia pudiera escuchar. El restaurante está ganando más dinero que nunca. Las reservaciones están llenas con 6 meses de anticipación. La prensa internacional no para de cubrirnos.
Inversionistas de todo el mundo quieren replicar el modelo. Resulta que tratar a las personas con dignidad no solo es lo correcto, es también buen negocio. Julia asintió, pero había algo más en su expresión. Es buen negocio porque la gente tiene hambre de autenticidad. Durante décadas, la alta cocina ha sido sobre exclusión, sobre hacer que las personas se sientan especiales al excluir a otros. Pero hay algo más profundo en el corazón humano, el deseo de ser parte de algo más grande, de algo que eleva a todos, no solo a unos pocos. Patricia Vega se acercó a la mesa, su cámara colgando del cuello. Julia, CNN quiere hacer un especial internacional sobre la historia. Y hay algo más. El Ministerio de Desarrollo Social está considerando legislación inspirada en lo que hicieron aquí. Incentivos fiscales para negocios que contraten a personas con discapacidades, subsidios para modificaciones de accesibilidad. Podrían llamarla la Ley Julia. Julia se sonrojó, sacudiendo la cabeza. No. Si va a tener un nombre, debería ser la Ley Lucía, por mi hermana, o la Ley Doña Vera, pero no la Ley Julia. Yo solo fui el catalizador. El cambio real viene de todos nosotros comprometiéndonos a ser mejores. Esa noche, mientras el restaurante vibraba con vida y conversación, con señas y sonrisas, con dignidad y respeto mutuo, Julia se escabulló por un momento al pequeño balcón trasero donde los empleados tomaban sus descansos. Miró hacia el cielo nocturno de Buenos Aires, las estrellas apenas visibles a través de la contaminación lumínica de la ciudad. «Lo hicimos, Lucía», susurró. «Construimos ese puente que me pediste, y no es perfecto, y hay mucho camino por recorrer, pero es un comienzo». Una mano tocó su hombro. Era Doña Vera, quien había salido a buscarla. La anciana señó algo, sus movimientos suaves en la luz tenue. «Tu hermana estaría orgullosa, pero no solo de lo que hiciste por mí, de quién eres, porque podías haber tomado el dinero, la fama, la gloria, pero elegiste algo más difícil, elegiste transformar un sistema, elegiste dignidad sobre reconocimiento personal». Julia abrazó a Doña Vera, dos mujeres de generaciones diferentes, unidas por un lenguaje que trasciende las palabras, por una amistad forjada en un momento de verdad radical. Los meses siguientes vieron una ola de cambio inspirada por la terraza del mar. Otros restaurantes en Buenos Aires comenzaron a implementar programas similares de inclusión. Escuelas reportaron aumentos del 300% en inscripciones para cursos de lengua de señas. Empresas de todo tipo empezaron a contratar activamente a personas con discapacidades, no por caridad, sino porque finalmente entendían el valor que estas personas traían. Rodrigo se convirtió en un inesperado activista, usando su plataforma y su riqueza para presionar por cambios legislativos. Financió programas de capacitación en lengua de señas en escuelas públicas. Creó becas para estudiantes sordos que quisieran estudiar artes culinarias. Y más importante, se convirtió en el hijo que su madre siempre había necesitado, dedicando 2 horas cada día a aprender lengua de señas, a tener conversaciones reales con ella, a recuperar 3 décadas de tiempo perdido. Doña Vera floreció de maneras que nadie podría haber predicho. A sus 72 años, se convirtió en la cara pública de la campaña de inclusión del restaurante. Dio entrevistas en lengua de señas, escribió un blog sobre su experiencia viviendo en silencio durante décadas. Se convirtió en mentora para jóvenes sordos que estaban encontrando sus propias voces. La mujer que había sido invisible durante tanto tiempo ahora brillaba con una luz que inspiraba a miles. Y Julia, la mesera que había iniciado todo con un simple acto de compasión, encontró su vocación verdadera. Ya no era solo una intérprete o una activista, era una arquitecta de cambio social, diseñando programas que otras ciudades y países comenzaron a replicar.
Viajó a España, a México, a Estados Unidos, compartiendo la historia de cómo un momento de humanidad radical había transformado no solo un restaurante, sino todo un movimiento. Un año después de aquella noche fatídica, hubo una celebración especial en la terraza del mar. Era el aniversario de la transformación, y el restaurante estaba lleno no solo de clientes, sino de todas las personas cuyas vidas habían sido tocadas por lo que había sucedido ahí. Los 32 empleados originales, ahora todos accionistas y beneficiándose de salarios dignos. Las 8 personas sordas que habían sido contratadas, ahora líderes en sus departamentos. Las familias que habían aprendido lengua de señas para comunicarse mejor con sus seres queridos. Los activistas que habían usado esta historia para impulsar cambios más amplios. Julia se puso de pie para dar un brindis, pero antes de que pudiera hablar, Rodrigo la interrumpió. Se puso de pie y con manos que ya no temblaban de inseguridad, señó un mensaje completo en lengua de señas argentina, fluido y expresivo. Hace un año, yo era un hombre rico pero pobre en todo lo que importa. Tenía restaurantes pero no humanidad. Tenía poder pero no compasión. Julia no solo me enseñó lengua de señas, me enseñó a ver a mi madre, a ver a mis empleados, a verme a mí mismo tal como realmente era. Y aunque no puedo recuperar 30 años perdidos, puedo dedicar los próximos 30 a ser el hombre que debí haber sido siempre. Doña Vera lloraba abiertamente, abrazando a su hijo, y el restaurante entero estalló en aplausos, pero también en un mar de manos moviéndose en el aire, señando aplausos en lengua de señas, un océano silencioso pero ensordecedor de aprobación y amor. Julia tomó el micrófono, sus ojos húmedos pero su voz firme. Cuando era niña, mi hermana Lucía me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo, Julia, el mundo me ve como alguien que no puede escuchar. Pero la verdad es que yo escucho más que la mayoría de la gente. Escucho con mis ojos, con mi corazón, con mis manos. El problema no es que yo sea diferente. El problema es que el mundo no quiere hacer el esfuerzo de aprender mi idioma. Esa noche hace un año, cuando Rodrigo me desafió a hablar con Doña Vera, no fue solo sobre probar que yo sabía lengua de señas. Fue sobre probar que vale la pena hacer el esfuerzo. Que cada persona, sin importar sus habilidades o limitaciones, merece ser escuchada, merece ser vista, merece ser tratada con dignidad. Hizo una pausa, mirando alrededor del restaurante, a todas las caras que la miraban con esperanza y admiración. Pero la verdad es que yo no hice nada extraordinario aquella noche. Solo hice lo que todos deberíamos estar haciendo todos los días. Trate a otro ser humano con respeto. Y si eso es considerado extraordinario, si eso es considerado heroico, entonces el problema no soy yo. El problema es que hemos normalizado la crueldad. Hemos normalizado la exclusión. Hemos normalizado mirar a través de las personas en lugar de mirarlas directamente. Julia levantó su copa y todos en el restaurante hicieron lo mismo. Así que brindo no por mí, sino por cada persona que ha elegido ver en lugar de mirar a través. Por cada padre que aprende lengua de señas para comunicarse con su hijo. Por cada empleador que contrata basándose en habilidades, no en capacidades físicas. Por cada persona que elige la compasión sobre la comodidad. Por Doña Vera, quien nunca perdió su dignidad, incluso cuando el mundo intentaba quitársela. Y por Lucía, mi hermana, quien me enseñó que el amor no es solo un sentimiento, es un idioma que todos podemos aprender si estamos dispuestos a hacer el esfuerzo. Los vasos tintinearon, las manos señaron aplausos, y en ese momento, en ese pequeño restaurante en Buenos Aires, había una comunidad unida no por dinero o estatus, sino por el compromiso compartido de tratar a cada persona como si importara, porque cada persona importa.
Patricia Vega capturó todo con su cámara, sabiendo que esta historia aún no había terminado, que continuaría inspirando cambios durante años, quizás durante generaciones. Porque las mejores historias no son sobre finales felices, perfectos, son sobre seres humanos imperfectos eligiendo ser mejores, un día a la vez, una conversación a la vez, una seña a la vez. Esa noche, después de que todos se fueron, Julia y doña Vera se quedaron sentadas en el restaurante vacío, tomadas de la mano en un silencio cómodo. No necesitaban palabras, no necesitaban señas. Solo necesitaban estar presentes, la una con la otra. Dos almas que se habían encontrado en el momento justo, cambiando el curso de sus vidas y de las vidas de miles de personas más. Y en algún lugar, en el cielo nocturno sobre Buenos Aires, Julia imaginaba a Lucía sonriendo, orgullosa, sabiendo que su legado continuaba, que su vida breve había plantado semillas que ahora florecían en jardines de dignidad y respeto mutuo. Porque al final, esa es la verdad que todos necesitamos aprender. El respeto no tiene precio, pero la recompensa de la dignidad es eterna. Y cuando elegimos ver a cada persona como completamente humana, cuando hacemos el esfuerzo de aprender sus idiomas, sean hablados o señados, cuando construimos puentes en lugar de muros, no solo cambiamos vidas individuales, cambiamos el mundo. Y ese cambio, ese hermoso y difícil cambio, comienza con una simple elección. Elegir ver, elegir escuchar, elegir amar. Una conversación a la vez, una seña a la vez, un acto de compasión radical a la vez. Esa es la historia de Julia Morales, de doña Vera Castellanos, de Rodrigo y su redención, de un restaurante que se atrevió a ser diferente. Pero más que eso, es la historia de lo que es posible cuando dejamos que la humanidad triunfe sobre el privilegio, cuando dejamos que el amor sea más fuerte que la indiferencia, cuando dejamos que la dignidad sea el lenguaje universal que todos hablamos. Y ahora te pregunto a ti, que has escuchado esta historia, ¿qué lenguaje estás eligiendo hablar en tu propia vida? ¿Estás mirando a través de las personas o las estás realmente viendo? ¿Estás construyendo puentes o muros? Cuéntame aquí en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y qué te pareció esta historia. Deja tu like si esto te tocó el corazón. Suscríbete al canal si quieres más historias que te inspiren a ser la mejor versión de ti mismo. Y comparte este video con alguien que necesite recordar que cada persona merece dignidad, que cada voz merece ser escuchada, que el respeto no tiene precio. Porque al final del día, no somos recordados por cuánto dinero ganamos o qué tan exitosos fuimos. Somos recordados por cómo tratamos a los demás, especialmente a aquellos que la sociedad ha decidido ignorar. Gracias por acompañarme en esta historia. Hasta la próxima.